Bien, muchas gracias a los tres por estas interesantes ponencias. Tendría un comentario o pregunta para Bárbara y otro también para Julia. Para Bárbara me pareció fascinante, ¿no?, esta idea de las generaciones y cómo determinadas tradiciones políticas se transmiten en la familia. Obviamente tendrás que ampliar el elenco, ¿no? Pero yo también me pregunto cuánto hay de idealización de ese pasado y de redescubrimiento de ese pasado a la luz de la experiencia presente. Es decir, en muchos casos, esa utilización a veces instrumental del legado antifascista, antifranquista, republicano de los abuelos solo se produce como reacción frente a los padres, primero y segundo, pues porque se busca un antecedente en una socialización familiar cuando realmente son otros factores los que han llevado a muchos argentinos ya establecidos en el país y de esta generación realmente a comprometerse en política. Porque podía ocurrir el ejemplo contrario. Tengo un ejemplo que es fílmico, ¿no? Como recordarás la película La historia oficial, ¿no? El malvado colaboracionista con la dictadura que adopta a la niña, etcétera, que resulta que es hijo de un exiliado español, de un anarquista, ¿no? Y que tienen aquella discusión en el asadito, etcétera. Dice, a ver si se enteran ustedes que la guerra de España la perdieron y que yo no quiero ser un fracasado, ¿no? Solo digo que hasta qué punto también se puede dar el fenómeno contrario. Me rebelo contra mi familia y con todo su pasado y todos sus fantasmas porque yo quiero ser otra cosa. Es un poco una pregunta contrafactual, ¿no?, pero que podríamos tener en cuenta. Respecto a Julia, me ha parecido muy sugerente tu ponencia y tu proyecto. Y además, bueno, en parte hay algunos aspectos que yo quería también tratar mañana, pero si me permites voy a hacer un poco de que, hablando en castellano, sería de Pepito Grillo. Es decir, sí, sí. en dos aspectos. Primero, yo veo una gran dificultad en comparar los diferentes exilios antifascistas porque hay un decalaje cronológico importante. Es decir, es que ya hay exiliados antifascistas italianos, los hermanos Rosselli, el Justicia y Libertad, Lusso, etcétera, en los años 20. Y en ese momento, cuando dialogan en París con otros exiliados, pues son los primeros portugueses que llegan después del 26, son sobre todo los exiliados de la dictadura de Primo de Rivera, pero que no son antifascistas, son otra cosa, todavía no están pensando en ese vocabulario, y que son los que se ven en los cafés de París con diversos conspiradores, Blasco Ibáñez, etcétera. Ya no hablemos de la experiencia de algunos antifascistas con Maciá y con su gente, y el nieto de Garibaldi, que luego resulta que es un informante de la policía. Y si extendemos esto en el tiempo, después del 44-45, ¿con quién pueden dialogar los antifranquistas españoles? Un poco con los antisalazaristas, pero se ha acabado. Porque para los otros el fascismo es un fenómeno, ha sido derrotado. Pueden volver a casa o sus reflexiones se refieren tanto al presente. Entonces, yo veo que ahí, cuando Seidman habla de Transatlantic Anti-Fascism, que es un título precioso, luego en el fondo de lo que está hablando más bien es del impacto de la Guerra Civil Española. ¿No? Como gran crisol de experiencias del antifascismo internacional, etcétera, que está muy bien, con combatientes, pero si extendemos la cosa del año 22 al año 75, realmente hay diferentes solapamientos, diferentes momentos, ¿no? Entonces, yo no sé si has tenido esto en cuenta. Y la segunda cuestión tiene que ver con algo, vamos a ver, es cómo medir la influencia. Pero ahora somos todos muy transnacionales, somos todos muy, bueno, y nos encantan las transferencias, todo muy bien, pero, vamos, Jorge Hoyos, no sé si estará de acuerdo, o Bárbara, pero cuando uno lee las revistas españolas del exilio, los periódicos políticos sobre todo, ahí básicamente lo que hay es discurso propio. Y cuando hay alusiones a terceros países, lo que hay es reflejos es decir, se ve la misma causa, la causa del propio país, el mismo vocabulario, como diciendo los demás también son hermanos nuestros porque tienen el mismo problema. Sí. Pero yo veo ahí, realmente he visto muy poca transferencia de esto podemos debatir, pero incluso el término antifascismo en el exilio español es muy poco usado. ¿No? Es muy poco usado. O sea, es un concepto analítico que hemos más bien inventado a posteriori, pero que no se corresponde con
el vocabulario que utilizaban los propios protagonistas, me da la impresión, un poco los comunistas sobre todo, y no siempre, ¿no? Entonces yo, en este aspecto, claro, podemos hablar, yo estoy de acuerdo, hay redes locales, en la revista Sur, hay muchas otras, en México también hay experiencias muy interesantes, se adopta un vocabulario, se moderniza, pero ¿qué queda a largo plazo de todo esto? Es lo que yo realmente me pregunto. Incluso el ejemplo que ponías de Gino Germani, se recuerda mucho más hoy en día, desde luego en Argentina, a Gino Germani por su teoría del crisol de razas y por su idea de la sociedad argentina como un crisol, que no tanto por sus reflexiones sobre la clase media, sobre el antifascismo. Nosotros desenterramos, llegamos, exhumamos esos escritos, nos parece muy bien, pero ya digo, era solo por provocar un poquito, ¿eh? Muy bien, muy bien. Perfecto. ¿No vais a responder? ¿Ya? ¿O recoge? Bárbara. La mía va a ser muy breve, pero así, bueno, Julia ya veo que se ha hecho sus apuntes aquí, con lo cual, pero si quieres cerrar algo más. Yo poco más tengo que contradecir, creo que sí, es muy difícil acotar, pero porque además es muy difícil encontrar los testimonios, en este caso, de las segundas generaciones y de las segundas generaciones anónimas. No tenemos a las personas directas a las que dirigirnos ni un lugar donde estén archivados y catalogados esos testimonios. Entonces, efectivamente, igual que en este caso nos encontramos estos testimonios de hijas con unos perfiles y unas trayectorias muy acotadas y con un paso hacia la política causado por determinados elementos, si seguimos abriendo el abanico nos vamos a encontrar pues todo tipo de casuísticas dentro de esta segunda generación o de estas segundas generaciones, igual que si a la hora de tomar la división que establecemos, que como he señalado es la que venía acuñada por Aróstegui, del 36 al 56 tenemos un abanico de años que es amplísimo y en este caso, por ejemplo, solamente hemos acotado las que están en los años finales, con lo cual efectivamente todo puede ser concebido dentro de la segunda generación, igual que todo pudo ser concebido o puede ser concebido dentro de lo que entendemos como comunidad española de Argentina, que ya sabemos de su heterogeneidad y todas las aristas que dispone, con lo cual sí, hemos de seguir indagando en. Sí, pues sí, son todas cuestiones sobre que además salen a menudo cuando presento este trabajo sobre Ayala Treves. Efectivamente, sí, es decir, por ejemplo, la expresión antifascismo, yo, por ejemplo, en Ayala tampoco la encuentro, es decir, la parte es donde efectivamente utiliza la palabra antifascismo son la parte de Treves. Eso no quiere decir que, siendo, por ejemplo, el exilio español, donde hay muchísimos tipos de exilios distintos, hay una parte del exilio español, como Ayala y a lo mejor también Llorens, que, no lo sé, que efectivamente se esfuerzan para contactar con otros tipos de personas procedentes de otros países y hay contactos. Y yo creo, luego ya mañana nos dirá algo sobre tu posición. Y hasta ahora sí, la preocupación también para los italianos era Italia y lo que iba a pasar al final de la Segunda Guerra Mundial, y para España, pero hay algunos casos, y yo creo que a lo mejor de hecho Ayala es un caso que va un poco fuera de los marcos, y sobre todo porque está ya consciente en 1944 que no había muchas posibilidades para España de acabar la dictadura franquista. Efectivamente, sí que está preocupado en construir ideas distintas sobre y una idea de Europa como posible solución para el porvenir. Y estas ideas, luego evidentemente es imposible medir las influencias intelectuales, pero eso pasa también cuando uno estudia el fascismo, yo creo, o las distintas ideas, es que es imposible, o cuando uno, por ejemplo, el otro campo que estudio son los impactos culturales de los movimientos sociales, que todavía peor, que es prácticamente imposible, pero yo creo que rescatar, luego evidentemente hay que
afinar la idea de cuánto la dimensión nacional incide en los transnacional. Es cierto que el marco nacional prácticamente para todos el principal, pero hay contactos de alguna forma en estas universidades, aunque luego los españoles, y de hecho en la memoria de Treves es muy interesante porque explica cómo al fin y al cabo, pues sí, los españoles vivían con los españoles y los italianos con los italianos, pero había momentos de intercambio y a lo mejor limitados, y luego, bueno, ver cuánto influyen. Y estábamos diciendo Gino Germani. Gino Germani efectivamente se recuerda por muchas otras cosas, también la relación luego que tuvo con la sociología en Estados Unidos sobre todo, pero es cierto que va adelantando ideas sobre qué es el fascismo, que por ejemplo en Italia llegan en los años 80. Efectivamente, qué es la idea del fascismo como algo no solo de la conservación, sino como un producto de la modernidad. Y, por ejemplo, eso influye también en otros exiliados, que luego no tuvo impacto efectivo a largo plazo, no lo sé, pero efectivamente van, yo creo, desarrollando sus ideas sobre el fascismo y cómo luchar en contra del fascismo a raíz de estas redes. La New School es fundamental porque efectivamente también los exiliados alemanes y todos los estudios que estaban haciendo como Lederer, pues la misma Hannah Arendt, pues son fundamentales y de alguna forma en esa red están. Luego el impacto efectivamente es muy difícil de medir, pero es el problema de la historia cultural por sí misma. Sí. Sí. Está hablando del nazismo Ya. y del contexto centroeuropeo, que es lo que conoce, por lo demás. Y Gino Germani, cuando habla efectivamente de la teoría del fascismo como elemento de la modernidad, Argentina. Aplica para Argentina, el contexto, pero sobre todo para Italia. Sí. No está pensando en otros tipos de fascismo. Y en parte yo creo que ahí, y de esto, bueno, podemos hablar después o mañana, pero sí. ¿Por qué la etiqueta antifascismo tiene poco éxito en el antifranquismo español? Sí. Es porque en el fondo yo creo pesa mucho aquella reflexión de Azaña de 1900, poco antes de morir, que España era demasiado atrasada para dar un producto tan moderno como el fascismo, que era un régimen de procesiones a la Virgen del Pilar, con militares. No andaba tan descaminado. Bueno, no, sobre el concepto de antifascismo, lo que se ha comentado, que se pierde luego en los años de la Guerra Fría. Y yo creo que, por una parte, está el trabajo de la CIA y, por otra parte, los Congresos Mundiales por la Paz. Y en los Congresos Mundiales por la Paz me llama mucho la atención el primer discurso en Wrocław en el año 48, luego creo que es en el 50 Viena, no, el 52 Viena. En el 48 en Wrocław, José Giral, que es el que encabeza empieza recordando el Congreso de Valencia del 37 y se sienten herederos de esa tradición antifascista. Y creo que en la prensa comunista se sigue utilizando el concepto que lo has comentado antes tú, pero queda así como aislado. Es cierto que fuera de esos oasis, digamos, se pierde ese concepto de antifascismo durante la Guerra Fría. En realidad iba a hablar sobre esto esta conversación que estáis teniendo. ¿No se escucha bien? A ver, así se escucha mejor. Sobre esta conversación que estáis teniendo acerca de antifascismo con respecto a lo que decía Xosé Manuel, a mí, y lo planteo como una pregunta, yo estoy de acuerdo en que el antifascismo como categoría, digamos, de apelación no tiene mucho recorrido
más allá, yo creo que es en el 49 en París, el siguiente, que es al que va Seoane, por eso a mí me suena... Varsovia en el 50 y Viena en el 52. Eso es. Y entonces, más allá de esos círculos, que es verdad que son comunistas, pero comunistas y de compañeros de ruta, que es un poco más poroso todo. Antifascistas. Sí, claro. Entonces, más allá de eso, yo lo que me pregunto y que planteo como una pregunta también que me hago a mí mismo es las categorías que no son operativas en el momento por parte de los actores que estudiamos décadas después, hasta qué punto, utilizándolas de manera retrospectiva, pueden ser rentables en términos analíticos. Sí. Pienso esto a raíz de lo que Raymond Williams escribía sobre el modernism, cuando la gente se peleaba por ver cuándo había sido el modernism, y él decía, da igual, si lo hemos inventado. Es decir, nadie hablaba de modernismo, de toda esta gente a la que estamos estudiando. Entonces, yo pienso eso muchas veces, que sin lugar a duda cuando hablamos de antifascismo es deformatorio, porque es verdad que no circulaba en esos momentos de esa manera como categoría articuladora en todos los ámbitos de lo que si hoy miramos, yo sí que lo pienso como antifascismo, en tanto movimiento de defensa de algo y de defensa contra algo, o ante algo, en un sentido amplio, ¿no? Pero no se usaba mucho antifascismo, es verdad, fuera del comunismo y los compañeros de ruta. Pero hoy, entonces... España, en el caso español. En el caso, yo pienso en el caso... Claro, sí, es de lo que venimos... Sí, un poco sí. Porque en los demás... Claro, sí, porque fascismo en el caso español tuvo menos... Bueno, antifascismo en el caso español, fascismo, eso es otro debate que seguro que va a salir en la conferencia de José Manuel, sí. Y yo no quiero... Pero entonces, por lo que decía José Manuel y lo que venía hablando ahora Manolo, que a mí me parece que una pregunta muy interesante es pensar la diferencia entre las categorías que usamos para el análisis histórico y cómo esas mismas nociones, en este caso, pudieron tener un significado histórico en un momento dado, que igual no circulaban, pero igual hoy hemos estado hablando de un antifascismo que, digamos, acumula un tipo de prácticas que nos pueden funcionar analíticamente. No sé, antes creo que lo he dicho más sencillo. No, es muy complicado, efectivamente, sí. Pero, por ejemplo, el hecho que, y luego me callo, por ejemplo, Ayala aceptara de escribir con Treves y los dos firman juntos y hace referencia a un movimiento antifascista y se reconoce efectivamente a lo mejor en este movimiento. Luego, el problema más bien que hay muchos exilios distintos, muchas personas distintas, pero hay una parte también de españoles que yo creo se reconocen en algunos movimientos, y no solo comunistas. Pero no sé, bueno, a lo mejor es mi idea. Acá, bueno. Pero estamos mirando. Me introduzco muy breve en este debate. Claro, pero tenemos que ver también cómo van variando esas definiciones, porque yo ahora estoy pensando un lugar donde se aunan, por ejemplo, antifascistas o antifranquistas. Si pienso en la Comunidad Española de Argentina, pienso en el Centro Republicano Español de Buenos Aires y tiene una asociación específica que es la Asociación Amigos de la República, y aquí es donde integran a personas tanto de Argentina como de Italia, etcétera, etcétera. Entonces, lo que vemos también es que conforme van pasando los años se van definiendo de una manera diferente y ante unas situaciones diferentes. Pero sí que es verdad que en el caso de la Comunidad Española el término utilizado es antifranquista, después es de la manera en la que puedan dialogar con otros opositores a otras dictaduras que estén en el exterior, claro. Sí, iba a acabar con una coda, igual es demasiado largo el comentario, perdón, yo lo que sí que pienso, quizás estemos todos de acuerdo en que el periodo en el que tiene más vigencia esta noción en ese momento, que hoy usamos como categoría analítica, es el 40-45. Entonces, en ese momento lo que sí que pasa, que era lo que yo pensaba, y creo que Giulia lo escribe en la introducción al libro de Comares, que es donde está el diálogo de Treves y Ayala. No es Comares. No es Comares. En la Universidad de Granada. Ah. No fue. Pues perdón. Bueno. Está muy bien, siempre en Granada. Por ahí venían... Sí.
Por ahí venía mi error, perdón. Bueno, es que lo que sí que yo creo que hay es un diálogo a través de los lenguajes, porque sí que hay, que lo que yo pienso que tú muestras ahí es que en unos lenguajes técnicos, en este caso sobre una disciplina que se está creando en Argentina, en cierta medida hay una confluencia de intereses, de sentimientos que hoy podemos pensar a través de esa categoría analítica. Yo lo pienso en relación, en ese mismo momento, por ejemplo, con el diseño gráfico, que también, por ejemplo, la revista de Mar a Mar, que es el intento de un movimiento, yo diría también provocadoramente antifascista, ahí los textos no tienen nada, estoy de acuerdo con lo que decía Xosé Manuel, pero sin embargo el diálogo es un momento de fuerte renovación de la gráfica en ese momento en Argentina, que son Atilio Rossi y Luis Seoane, que van a tener un diálogo que sigue durante años, todavía ya Rossi de vuelta en Milán y todo, entonces como que sí que los lenguajes técnicos, en cierta medida, se están produciendo renovaciones donde la gente ha confluido desde sus trayectorias antifascistas, quizás, en esos momentos 40-45. Sí, efectivamente hay toda una iconografía antifascista, si la llamamos así, en el antifranquismo. Vamos, es decir, sí. Bueno, es complicado la categoría. No, decía que estoy de acuerdo con Pablo, en fin, es lo que, desde una perspectiva de la historia conceptual, recordemos a Koselleck. Nosotros podemos utilizar conceptos como categorías analíticas, que no necesariamente se corresponden con el significado que esos conceptos le daban los contemporáneos. Pero, al mismo tiempo, tenemos que tener en cuenta qué significado le daban los contemporáneos a esos conceptos, porque se los utilizaban o no, ¿no? Y en este sentido, ya que hablamos de historia transnacional, uno de los elementos fundamentales, tú lo has señalado por lo demás, es la transferencia de nuevos conceptos y vocabularios políticos. Y el hecho de que en algunos aspectos esto no se produzca nos está también señalando algo. O cómo se adapta. Aunque después, efectivamente, en la práctica sí que haya colaboraciones. Sí, sí. Y tengan muy claro a qué se oponen. Aunque a veces sea, yo creo que lo señalaba Bárbara, ¿no? Lo más fácil era definirse de manera proactiva. No tanto por aquello a lo que nos definimos, sino por aquello que propugnamos. Y si queremos la República, está muy claro lo que no queremos, ¿no? Sea Franco, sea la Falange, sea la Iglesia Católica, sean los tradicionalistas, o sea Don Juan y los monárquicos, ¿no? Nada más. Gracias. Bueno, la verdad que, en primer lugar, felicidades a los tres, porque creo que han surgido muchas posibilidades de comentar cuestiones puntuales que, bueno, dejaré para luego, ¿no? Es decir, tengo varias cosas para Manolo en torno a la propia trayectoria de Llorens. Sí me parece importante resaltar lo de la idea de la continuidad, de las discontinuidades, ¿no? Es decir, que es un elemento, yo creo que central en el pensamiento de Llorens, pero que también nos lleva a tener que replantear precisamente eso que muchas veces yo he planteado en este tipo de encuentros, ¿no? Que es tomar la conciencia del papel de los exilios y su elemento central en los procesos de construcción nacional, ¿no? Es decir, países con grandes procesos o con grandes trayectorias exílicas son países con grandes problematizaciones a la hora de los procesos de construcción y de asentamiento desde el punto de vista nacional. Y luego algunas cuestiones sobre lo del negrinismo, pero bueno, lo dejo para además, porque creo que lo importante es el debate que estaba surgiendo ahora precisamente en torno a la categoría de lo transnacional y también de los excesos de las modas, ¿no? Porque yo creo que es verdad que en algunas ocasiones apuntarnos todos al concepto de lo transnacional nos lleva en muchas ocasiones a establecer categorías que generalizan más que explican, ¿no? Es decir, en un proceso de análisis de aspectos que yo creo que son excesivamente individuales. A ver si soy capaz de explicarme. Es decir, en el caso del exilio republicano, desde mi punto de vista y desde la experiencia fundamentalmente de México, pero también de otros lugares, más allá de hablar, antes de poder hablar de la visión transnacional, creo que tendríamos que hacer el ejercicio, yo creo, anterior, que es analizar precisamente cuál es el papel, y en esto conecta bien con lo de Bárbara, que es decir, cómo
40 años de contacto con otro país, es decir, de vivir en México, y cómo la sociedad mexicana influye de forma clara en la actitud de los políticos del exilio. Es decir, en muchos de ellos, en los años 70, y desde republicanos de Arde hasta algunos socialistas, encuentran en la visión de la República del PRI un proyecto deseable desde el punto de vista político, ¿no? Es decir, incluso como deseable de proyecto de transición democrática hacia España, construir una república como la del PRI, lo cual pues, hoy en día nos espantaría, ¿no? Claro, es decir, entonces también tenemos que hacer ese ejercicio de crítica al proceso de cuáles son los aspectos en los cuales ellos se van a identificar y no caer a veces en un exceso de intelectualismo que nos lleva a establecer categorías en las que yo creo que ellos llegan tarde. Yo mañana hablaré de lo que es el debacle del institucionismo como cultura política en la medida en que son incapaces de entender qué está pasando en el mundo, pero prácticamente desde la Segunda República. Es decir, entonces, cómo eso se va a desarticular de forma constante. Entonces, también tenemos que entender el proceso que en el exilio republicano se da desde una pérdida absoluta de la contextualización de los grandes elementos que desde un punto de vista global están viviendo. Es decir, y eso ocurre. Es decir, la reivindicación de la latinidad, que está muy presente en todo el institucionismo, está basada en la visión organicista de Adolfo Posada, que para los años 40, es decir, pues es como hablar quiero decir, absolutamente fuera del contexto de lo que está ocurriendo, ¿no? Y eso también tenemos que tenerlo en cuenta. Es decir, que el exilio genera en muchas ocasiones esos aspectos en los que pierden pie de una cierta realidad desde un punto de vista, y no hay que caer en la caricatura, pero hay que aceptar que también eso está ocurriendo desde el punto de vista político, es decir, estar al margen de los aspectos reales que están ocurriendo, de los cambios en los que se van encontrando. Yo creo que eso también es necesario tenerlo en cuenta. En el caso de Bárbara, perdón, ya me callo. Ya sé que a Maripaz ya lo sé, pero bueno, para eso venimos a una isla. En el caso de Bárbara también creo que en ocasiones pasa eso, es decir, si realmente la segunda generación o la noción de generación, que yo siempre también critico bastante, no está generando un proceso pues también de idealización, un poco con lo que decía José Manuel. Es decir, si vemos generacionalmente esa segunda generación, está dando la respuesta política que está dando los argentinos de ese momento. Es decir, entonces, hay mucho de experiencia propia y no tanto de la experiencia de la mochila de las tradiciones que traen encima. Entonces, yo creo que siempre hay que tratar de entenderlo desde ese punto de vista. Y ahora le cedo el micrófono a Maripaz para que como moderadora me fustigue. No sé, ¿quieres decir algo? No, bueno, sí, son todas observaciones. Estoy muy contenta que vayan creando todo este debate y muchísimas gracias a todos para las aportaciones que efectivamente uno pues me llevaré a casa a reflexionar todavía más. Efectivamente, sí, la idea era un poco, por lo que estaba diciendo Pablo, de la dimensión técnica, que hay sociólogos y españoles también que reflexionan sobre el concepto de fascismo. Luego, efectivamente, no se... evidentemente a lo mejor no está explicado bien y eso por eso me voy aprendiendo más. Es decir, creo que hay algunos exiliados, como el caso de Ayala, que se identifican con algunos movimientos antifascistas. En el caso de Ayala lo más importante es la recuperación, que estos específicos grupos de antifascismo en un mundo muy complejo de corriente antifascista hacen del liberalismo, y entonces se identifican con el antifascismo por su recuperación del liberalismo en esta etapa también que se conjuga, digamos, con el socialismo, y luego efectivamente hay toda la otra vertiente antifranquista, pero no sé, yo creo que no es tampoco una moda hablar de
transnacionalidad. Es decir, sí que es una moda, hay que reflexionar mucho sobre, pero es cierto que lo más transnacional es el exilio. Aunque ellos reflexionen sobre la idea de nación española todo el tiempo, están ya en otro contexto que implica que no son los mismos de antes, yo creo. Y entonces seguro tenemos que reflexionar más sobre cómo hacer una historia transnacional, pero es muy importante también lo que ha aportado la historia transnacional en términos que nos ayuda a cambiar la perspectiva, a incluir también las redes locales de América Latina, porque es cierto que Treves, estando en Sur, pues ha conocido mejor a Ortega y Gasset y luego cuando ha vuelto a Italia ha sido uno de los estudiosos italianos de Ortega y Gasset, y eso es transnacional, yo creo. O que en Sur estaba Margherita Sarfatti, la intelectual amante de Mussolini, que también viene en contacto y seguro hablan, no sé, es muy complicado y es la misma cuestión de siempre sobre la transnacionalidad de una moda, no, pero yo creo que tampoco hay que tirarlo por... No, Eso es otro tema. Antes de que llegase el vocabulario de lo cierto. transnacional. Ojo. Y más, sí. Nadie está hablando de tirarlo. Otra cosa es de utilizarlo con propiedad. Porque una cosa es historia global, otra cosa es historia transnacional. Y ahora muchas veces a la historia del internacionalismo o la historia de las relaciones internacionales, a todo se le llama transnacional, pero es porque está de moda. Eso sí que es porque está de moda. Sí. Porque tú pides un proyecto, pues tienes que poner la palabra para que te lo den. Sí. Efectivamente. Sí, yo quería acotar muy breve con respecto a lo que Jorge ha dicho de la segunda generación, y después ya le paso la palabra a Manolo. Sí que tenemos que pensar que, por un lado, es cierto que actúa como una parte de la sociedad argentina que se implica activamente en política, pero también es cierto que, ante los ojos de la sociedad, esta gente que provenía de familias que sus padres sobre todo, habían huido de la guerra civil, habían estado en la resistencia, etcétera, etcétera, lo que se esperaba de esos padres es que tuvieran una actitud más progresista cuando sus hijos o sus hijas deciden dar este paso activo en la política. Una cosa es una Clara Obligado, que viene de una familia de la élite porteña, todo el mundo se ha dedicado a la escritura, y estaba claro que cuando esta mujer, que había estado en el 68 en París y después vuelve y se va al Chaco a cosechar algodón y se hace peronista y vuelve a su casa y le dice en qué lugar político se encuentra, le dicen, o sea, en el momento que puedas, rajá de aquí porque te van a matar y además nosotros no queremos que te relacionen con nosotros. Pero en el caso de estas jóvenes de familias republicanas, había yo no sé por qué pienso en ella como chica, porque ella es una mujer, pero ella, por ejemplo, empieza a militar en el Instituto Secundario Carlos Pellegrini, donde desapareció un buen número de jóvenes estudiantes, y decía, cuando yo empiezo a interesarme por la política, yo invitaba a mis compañeritos del instituto a que vinieran a mi padre, escuchar cómo había sido aquello de los bombardeos, cuando él tenía que huir por los pueblos de Granada, cómo después acaba llegando aquí. Entonces la gente estaba entusiasmada. Entonces se suponía que debían de entender que unos padres que habían tenido una trayectoria, habían desarrollado un compromiso político, se habían opuesto a una dictadura, estaban allí, de hecho, por oponerse a una dictadura, no tuvieran una respuesta de acompañar o ayudar o proteger a sus hijos y a sus hijas cuando la opción política que estaban tomando era similar. Entonces, no creo tampoco que estemos reduciendo en ese sentido. Maripaz, creo que te está señalando Pablo la hora. Que todos tenemos las contradicciones suficientes para poder cambiar, es decir, y la experiencia del exilio es lo suficientemente fuerte y traumática como para que alguien rechace absolutamente estar
entrando en la actividad política en determinados casos. Sí, de acuerdo. Y es legítimo, quiero decir, porque no se trata, nuestro papel no es juzgar. Pero tampoco estamos juzgando acciones individuales, sino que vemos que se están haciendo común en un sector más amplio de la comunidad y que además en este caso hay un factor de género muy marcado, porque vemos además que la oposición sobre todo y el no apoyo a estas opciones políticas viene en el caso de las mujeres, porque han roto pues, los papeles que tenían asignados para ellas. Entonces creo que va más allá también, o sea, no creo que sea simplemente juzgar, sino que estamos definiendo hechos y estamos tratando de pensar de qué manera se dan y por qué se dan. Pero que podemos seguir hoy, mañana y cuando haga falta. Que fuera la última. Cuando pensaba, o esta mesa, ¿no?, que es una mesa de militancias, y yo pensaba un poco en Llorens al hilo del que es el mapa que tú nos has hecho, del trabajo suyo en la formación de unos estudios del exilio, de unos estudiosos del exilio, en cierta medida el trabajo que él mismo inició, la carta de Rejano que leías, ¿no? Entonces yo lo que me pregunto es... la carta de Rejano. De Rejano. Perdón, sí que se escucha bien diferente con la mascarilla y sin ella. Ahora se escucha mejor. Vale, perdón. Bueno, pues cuando yo la pregunta que quería hacer era como, en ese sentido, desde el punto de vista del trabajo de Llorens como ejecutor de un estudio del exilio, que en cierta medida, de los exilios en un sentido teórico, iniciando de su propio exilio, que en cierta medida quedó incompleto, y como formador de estudiosos, si tú pudieras, ¿cómo valoras tú el legado que deja en ese sentido Llorens, en tanto lo que él os deja, nadie mejor que tú para hablar de eso, y has hablado un poco, pero yo pensaba en una valoración más explícita de lo que él es para vosotros en tanto al legado del exilio, ¿no?, a través del trabajo y a través de la formación que hace de exiliólogos, exiliólogues, o lo que sea. Bueno, pues yo he releído el trabajo que publica en el primer tomo del año 76 y realmente es un catálogo de nombres, sin apenas mencionar obras, es decir, viene a ser como un panorama, como una especie de borrador de decir, cuando tenga tiempo, pues entonces voy a profundizar y este es el mapa que tengo para ir completando. Él trabajaba, claro, se conserva todo el archivo con fichitas y hay miles de fichas, porque es lo que en la carta de Rejano él le dice, te puedo dar el dato de Almoina, de cuándo murió, dónde, es decir, que él está trabajando como una hormiguita recogiendo, pero yo creo que cuando él concibe la idea de discontinuidad está mucho más interesado en pensar que el último capítulo de ese libro que quiere escribir es el de la emigración republicana. Es decir, que no quiere publicar un libro que sea simplemente datos y como son la mayoría de los tomos restantes. El de literatura viene a ser, en fin, lo lees ahora y realmente es muy estimulante leer aquellos tomos del 76 porque nos damos cuenta de colectivamente la cantidad de trabajo que hemos avanzado en relación con... Yo, por ejemplo, recuerdo haber leído el libro en la parte del tomo cuarto que se refiere a teatro y lo hacía Ricardo Domenech. En ese momento Ricardo Domenech es sin duda, el mejor especialista en el teatro en el exilio, como en ese momento Llorens es el mejor investigador sobre el tema del exilio republicano español. Pero la falta de información que tiene, por ejemplo, Ricardo Domenech es espectacular. Dice que cree que María Teresa de León escribió teatro en Buenos Aires, ¿no? Es decir, que hay un desconocimiento total. Y claro, modestamente lo que intentamos en el grupo desde hace mucho tiempo es ir completando con lecturas de primera mano el tomo cuarto, que es, digamos, el tomo de la literatura. Y, por ejemplo, teníamos un proyecto de investigación, bueno, ya acabó, Escena y literatura dramática del exilio republicano, que son 14 tomos y que lo que hemos intentado ha sido
leer el diccionario que publicamos. Las obras de teatro que vienen en nuestro diccionario, colectivamente hemos querido leerlas por países, el exilio teatral republicano en México. Vamos a leernos entonces todas las obras que podamos localizar y entonces vamos... por ahora hemos publicado 10 tomos, nos faltan 3 o 4. Entonces, el legado que nos deja Vicente Llorén nos compromete a todos y modestamente a nuestro grupo a decir, bueno, leemos entonces los tomos que coordinó Avellán, el tomo 4, y nos ofrece un campo de trabajo que es el que vamos a tener que ir poco a poco colectivamente trabajando. No sé si contesto con eso a tu pregunta.